Hola, bienvenidos sean todos a nuestra teleclase extraordinaria, la cual definimos realizar por la nueva legislación emitida la semana pasada, el 25 de febrero, referente a la resolución 223, la cual generó cambios en el anexo técnico que inicialmente estaba definido por la resolución 666. Me siento supremamente contenta de tenerlos a todos reunidos virtualmente el día de hoy aquí, ya que en estos espacios de aprendizaje están pasando cosas muy bonitas y todo comienza desde una historia. Por favor, escriban en el chat desde dónde están conectados. Bueno, bienvenida Alejandra, que está en Cajicá, Jenny Castilla, Sandra Morón, Jairo. Buenas noches desde Manizales. Perfecto, Johnny, bienvenido. Estamos en sintonía. Luisa Fernanda Arévalo, bienvenida, está desde Madrid. Cris, desde Cúcuta, bienvenida, Cris. Buenas noches desde Medellín. Oscar, bienvenido, Oscar, desde Medellín. John Elkin está en Antioquia. Natalie Vélez está desde Medellín, bienvenida. Nasli está desde Ciénaga Magdalena. Excelente que estemos desde diferentes ciudades de Colombia. Carlos está desde Ipiales. Lady está en el Cerrito Valle. Carmen Gil está en Duitama, bienvenida. Alejandra desde Zarzal, Valle del Cauca, excelente. Jennifer está desde Duitama, Boyacá. Melisa Torres está desde Barranquilla, bienvenida Melisa. Blanca Nubia Campos, Blanca, bienvenida desde el Cerrito Valle del Cauca, bienvenida Blanca. La historia que les voy a contar el día de hoy, una historia corta, es la siguiente. En 1954, un atleta llamado John Bannister logró, o fue el primer hombre que logró correr una milla en 4 o en menos de 4 minutos. En ese momento todas las personas estaban completamente sorprendidas porque nunca ninguna persona lo había podido lograr, pero lo logró este atleta, que es la foto que ustedes están visualizando en este preciso momento. Roger Bannister fue el atleta que lo logró, pero la parte interesante de la historia no es esa. En la parte de atrás ustedes pueden ver un colega que se llama John Landy, también un atleta. En ese momento llegó en segundo lugar. Pero lo más interesante de esta historia es que John Landy, 46 días después, solo 46 días después, logró correr una milla también en menos de 4 minutos. Solo 46 días después. Entonces, obviamente la gente estaba completamente sorprendida, atónita, cómo este señor pudo lograr esto mismo solo en 46 días después de realizar esta carrera. Todo radica en romper barreras. Cuando una persona te demuestra a ti que se pueden lograr las cosas, te reta a que tú también las logres. Y la responsabilidad nuestra como SECAM Consultores es brindarte todo lo que tú necesitas para lograrlo. Por eso estamos aquí el día de hoy. Nuevamente, bienvenidos. No quiero comenzar sin tener claro de qué vamos a hablar el día de hoy. Como les dije inicialmente, esta es una teleclase extraordinaria que hemos titulado Resolución 666 versus Resolución 223. Y nos vamos a enfocar en los siguientes temas. ¿Qué se adiciona? ¿Qué se elimina? Y un tema puntual que ha generado mucha controversia es si seguimos con la toma de temperatura que inicialmente estaba súper clara en la resolución 666.
Todo esto es lo que vamos a ver esta noche. Al finalizar, vamos a tener un tiempo de preguntas y respuestas con respecto al tema de toda la teleclase para que ustedes puedan resolver todas las dudas que tengan al respecto. ¿Qué dudas? ¿Cuáles son las dudas más comunes con respecto a esta nueva resolución, a este complemento, a este cambio de este anexo técnico? Las dudas más comunes que tenemos son: ¿qué cambios hay entre una resolución y la otra? ¿Cómo actualizo mi protocolo de bioseguridad que previamente ya tengo diseñado? Esas son las dudas más comunes y las vamos a resolver esta noche. Mi nombre es Andrea Castro, soy ingeniera industrial, especialista en salud y seguridad en el trabajo. Tengo 15 años de experiencia en consultoría en diferentes sistemas de gestión, en diferentes empresas con muchas actividades económicas. ¿Cuál es nuestra metodología? ¿Cuál es nuestra metodología en cada tema que nosotros implementamos? Nuestra metodología es la metodología FAR: formación, acción y resultado. Todo complementa, cada cosa complementa a la otra. Si solo te quedas en la formación sin imprimirle acción a las cosas, no vas a obtener resultados. Por eso la reflexión del día de hoy es: la inercia te gana tu juego mental y no la debes dejar ganar. Iniciemos entonces con el primer numeral. El primer numeral de esta resolución 223 hace referencia a las medidas de bioseguridad. ¿Qué cambios podemos visualizar en este numeral puntual? Nos dice que las medidas generales que han demostrado mayor evidencia para la contención de la transmisión del virus son las siguientes. En la resolución 666 solo nombraba 3: lavado de manos, el distanciamiento físico y el uso de tapabocas. Para esta nueva resolución 223 adicionan la adecuada ventilación. Seguimos con el numeral 3.4, que hace referencia al manejo del tapabocas. ¿Qué nos dice? Recomendar a personas mayores y personas con comorbilidades usar tapabocas quirúrgicos. ¿Qué pasa? En la resolución 666 solo nos nombraba el uso de tapabocas a nivel general, pero acá ya nos hace una claridad puntual para las personas con comorbilidades que deben utilizar tapabocas quirúrgicos en lo posible, si su trabajo involucra un alto contacto o contacto cercano con otras personas. Adicional, nos dice que el tapabocas se puede usar durante 8 horas de manera continua, siempre y cuando no esté roto, sucio o húmedo. En cualquiera de estas condiciones debe retirarse, eliminarse y colocar uno nuevo. Entonces, esto es importantísimo. Ya nos dice, ya nos da una frecuencia para reposición de tapabocas. Entonces, si vamos a tener claridad ya frente a un empleador, debemos reevaluar la frecuencia de cambio de los tapabocas. Pues también acá debemos evaluar obviamente la parte económica, pero es clara la resolución 223 con respecto a esa resolución antigua de la 666 en este punto. Siguiente, como les nombraba, uno de los cambios grandes es la adecuada ventilación, y aquí empezamos ya a ampliar la información con respecto a la adecuada ventilación. Entonces, ¿qué nos dice? Que en lo posible utilicemos la ventilación natural en los lugares de trabajo. En los lugares cálidos, y no solo en los lugares de trabajo, también si estamos con trabajo en casa, debemos tener muy presente la adecuada ventilación, sobre todo ventilación natural, tener ventanas abiertas. En los lugares cálidos, utilizar ventiladores sin la recirculación de aire. ¿Qué más nos dice? En entornos con aire acondicionado, importante esta parte, los filtros de partículas en entornos y los equipos de desinfección de corrientes minimizan el riesgo, pero no son eficaces para eliminar el riesgo de transmisión. Eso es claro, lo debemos tener muy claro cuando definitivamente, sobre todo en las partes cálidas, utilizamos aires acondicionados.
También nos dice que el sistema debe funcionar al 100% con aire exterior si tenemos sistemas de ventilación. Si las condiciones de la zona en donde estamos trabajando no permite abrir ventanas, no permite tener ventilación natural, nos dice que el sistema debe funcionar al 100% con aire exterior. Nos dice, en caso de requerir sistema de ventilación artificial, debemos utilizar modo de máxima renovación y mínima recirculación. En todo, cuando nos hablan de adecuada ventilación, todo el tiempo nos están recalcando evitar la recirculación de aire, porque esto obviamente nos va a aumentar la transmisión, el contagio del virus. Y súper importante el siguiente punto: si vamos a utilizar un sistema de ventilación artificial, ese sistema de ventilación artificial nos debe garantizar 4 renovaciones de volumen ventilado por hora. Adicional, nos pide que debemos realizar inspección periódica de los filtros para garantizar su cambio de acuerdo a las recomendaciones del fabricante y la limpieza de los conductos de aire, supremamente importante. Y nos dice que en los vehículos no debemos utilizar el aire acondicionado. ¿Por qué razón? Porque obviamente el aire acondicionado en los vehículos funciona con recirculación. Entonces, en los vehículos tenemos la opción de bajar las ventanas para obviamente tener una adecuada ventilación. En el numeral 3.6 hablamos o iniciamos hablando de limpieza y desinfección. Importantísimo. Acá damos la primera eliminación, ¿sí? Lo primero que dicen, no va más, que es el 3.6.4. Nos dice, no se recomienda el uso de tapetes desinfectantes ni la desinfección de ruedas o zapatos para la reducción de la transmisión. Entonces ya podemos eliminar todos esos tapetes en donde teníamos que mojarnos los pies y después secarlos. Eso ya queda totalmente eliminado, y sobre todo en las obras de construcción, que es en la actividad económica donde más he visto esta actividad, la limpieza o la desinfección de las llantas en los vehículos. Eso también lo he visto mucho en propiedad horizontal, la desinfección de las llantas de los vehículos, eso queda completamente eliminado. El siguiente ítem puntual, que es el 3.6.15, nos nombra toda la parte de insumos químicos empleados que deben ser utilizados de acuerdo con las especificaciones de dosis y naturaleza química del producto y contarán con su hoja de seguridad. Acá es importantísimo, ya nos nombran que todo esto debe ir articulado con el sistema globalmente armonizado. Como todos sabemos, ya hay una legislación donde nos habla del sistema globalmente armonizado que está vigente. Actualmente el Ministerio del Trabajo está revisando esta legislación para hacerle mejoras. Me imagino que van a dejar una legislación un poco más detallada. A mi modo de ver, la legislación que está del sistema globalmente armonizado todavía le falta un poco más de desglose en los puntos a los cuales debemos darle cumplimiento. Actualmente el Ministerio del Trabajo está en eso. Esperemos a ver cuándo sale esta nueva legislación. Pero aquí ya empezamos a nombrar que todo este manejo de insumos químicos empleados debe ir acorde a un sistema globalmente armonizado. En el siguiente numeral de limpieza y desinfección, que nos dice realizar la limpieza y desinfección de equipos biométricos después de cada uso debido al riesgo de transmisión del virus en el uso de estos equipos. Hay muchas empresas que utilizan esta forma de equipos biométricos para controlar el ingreso y salida de su personal. Entonces debemos tenerlo muy en cuenta en las empresas donde utilicen este tipo de dispositivos o este tipo de equipos. En el numeral 3.7 hablamos de manipulación de insumos y productos químicos. Aquí ya empezamos a hacer un desglose detallado. En el numeral anterior nos dieron como un abrebocas de productos químicos, a grandes rasgos lo que debemos hacer. Acá ya lo desglosamos un poco más. Entonces nos dice que debemos tener muy en cuenta las medidas al momento de almacenar los productos según el riesgo. Esto es, ¿o a qué se refiere? Que debemos empezar a tener en cuenta la compatibilidad de nuestros productos químicos. Debemos saber cuál es inflamable, cuál es corrosivo, cuál reacciona con el agua, entre otros. Ese va a ser nuestro primer punto.
También nos dice que debemos seleccionar los productos desinfectantes de acuerdo con el uso o labor en la que se vayan a emplear. Nos dice que debemos consultar de manera específica las indicaciones del fabricante de este producto desinfectante para asegurar así que las diluciones y tiempos de aplicación sean los correctos. Esta información, ¿dónde la encontramos? Cuando nosotros hacemos la selección de nuestro proveedor de insumos o de productos químicos, lo primero que debemos solicitarle es la ficha técnica del producto químico. Ahí te da las especificaciones de dosificación de cada uno de estos productos, cómo se debe reembolsar, cuánto es el tiempo que se debe mantener este producto antes de la limpieza para que haga efecto de la desinfección total de las superficies o para lo que vamos a utilizar. Entonces, esta información la encontramos en la ficha técnica. Esa ficha técnica va a ser complemento posterior de nuestra hoja de seguridad. Debemos tener claro que la ficha técnica es una cosa y la hoja de seguridad es otra completamente diferente. ¿Qué más nos dicen de insumos y productos químicos? Nos dice que debemos tener en cuenta todo el manejo y disposición de los envases de productos químicos. ¿A qué nos lleva esto? Hay un numeral puntual que nos habla del manejo de los residuos. Entonces, todo este manejo y disposición de envases de productos químicos debemos tenerlo muy en cuenta en el manejo de esos residuos, en la disposición final de esos residuos. También nos dice que debemos evitar al máximo la mezcla de productos. No debemos mezclar los productos químicos ni con limón, ni con alcohol, ni con vinagre, ni con agua oxigenada, porque pues nos va a generar obviamente unas reacciones químicas que pueden generar también accidentes de trabajo, sobre todo con las personas de servicios generales. Por eso la resolución nos solicita que debemos capacitar a esas personas que manejan los productos químicos, que debemos divulgar todos esos aspectos en salud y seguridad en el trabajo que debemos tener en cuenta y explicarles qué es una hoja de seguridad. Ese es nuestro primer paso con esas personas que manejan, manipulan productos químicos. ¿A qué va todo este numeral? Si el numeral anterior nos dijo o nos articuló todo este tema de productos químicos con el sistema globalmente armonizado, este numeral nos complementa todo el ciclo. Si vamos a implementar un sistema globalmente armonizado, ¿qué debemos tener en cuenta? ¿Cuál es nuestro punto de partida? Entonces, primero, todo surge de la matriz de identificación de peligros en donde debe aparecer ese peligro químico. Una vez nosotros tengamos identificado ese peligro químico y lo hayamos valorado, de ahí surge toda la necesidad de todos estos controles. Entonces, si ese peligro químico es un peligro prioritario para tu sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo, debes empezar a determinar esas medidas de intervención. Y el primer punto, si es prioritario, pues manejarlo con un programa de gestión del riesgo químico, porque es un riesgo prioritario. Si por el contrario, en tu matriz de identificación de peligros, este peligro químico no es un riesgo prioritario, las medidas de intervención que debes definir, pues lo puedes controlar con un procedimiento de manipulación, almacenamiento y rotulación de productos químicos. Solo sería ese control porque no es un peligro prioritario. Esas son las grandes diferencias. Una vez tú ya tengas identificado ese peligro químico en tu matriz, el siguiente paso es empezar con el inventario. Debes empezar a hacer el levantamiento de inventarios de todos los productos químicos que se utilizan no solo en la parte de servicios generales, sino también si en la empresa, en tu proceso productivo intervienen productos químicos, también dentro del inventario lo debes tener muy en cuenta. Ese es el segundo paso. Una vez ya tengas ese inventario, ¿qué sigue? Ok, una vez ya tenga mi inventario de productos químicos, debo empezar a verificar si cada uno de esos productos químicos cuenta con hoja de seguridad. Entonces empiezo a verificar si no y cuáles están vigentes. Esas hojas de seguridad, cuáles están vigentes.
Cuando ya tenga mis hojas de seguridad, entonces debo proseguir a diseñar mi procedimiento de almacenamiento, manipulación y rotulación de productos químicos. Ahí es donde se nombra cómo vas a manejar todo el tema de productos químicos. Ahí puedes nombrar la compatibilidad, cómo va a ser la etiqueta de acuerdo a ese sistema globalmente armonizado. En ese procedimiento es donde describes absolutamente el paso a paso de cómo se van a manejar los productos químicos. Y empiezas, de acuerdo a ese procedimiento, lo empiezas a implementar. Entonces empiezas a implementar la rotulación, hacer la divulgación, capacitación de esas personas que intervienen en todo lo que es el peligro químico. Y a grandes rasgos, qué pena que me haya metido mucho en el tema de productos químicos, pero me parece supremamente importante. Uno de los grandes, un cambio grande entre la resolución 666 y la resolución 223 es toda esta parte de manipulación de insumos y productos químicos. Entonces, a grandes rasgos, ese es el paso a paso de cómo tú debes ir articulando todo ese programa de gestión de riesgo químico si lo necesita tu empresa, o el procedimiento de manipulación, almacenamiento y rotulación de productos químicos con respecto a un sistema globalmente armonizado. Ahora, el siguiente ítem, el siguiente numeral, es el numeral 4. Que nos habla sobre prevención y manejo de situaciones de riesgo de contagio por parte del empleador. ¿Qué nos dice? En la parte de vigilancia de salud de los trabajadores, debemos buscar alternativas en lo posible para que los empleados adultos mayores que tengan comorbilidades preexistentes identificadas. ¿Esto qué quiere decir? Si tenemos adultos mayores en nuestra empresa, debemos buscar alternativas para poderlos reubicar o poder enviarlos a trabajo remoto para evitar que puedan tener un contagio por esas preexistencias que tiene la persona. En medidas locativas, muy importante, acá viene el segundo punto que se elimina. Es todo el suministro de los casilleros para los trabajadores para que puedan guardar las prendas con las que llegan de la calle y puedan cambiarse para que no haya contagio de ropa, todo ese tipo de cosas lo elimina. Acá ya no lo nombra con respecto a la resolución 666, pero hay una dualidad con respecto a este tema. En la resolución 2400 nos sigue nombrando, nos exige que debemos tener un sitio para que nuestro personal se cambie y pueda guardar sus implementos personales. Entonces ahí hay como esa dualidad. En capacitación de los trabajadores, que es el numeral 47, que nos dice, aumenta 5 puntos en la parte de divulgación y capacitación de temas relacionados con el protocolo de bioseguridad. Anteriormente nos nombraba solo los factores de riesgo individuales, ahora también adiciona los factores de riesgo y comorbilidades que debemos divulgarle a nuestro personal trabajador. También nos dice que debemos capacitar a nuestro personal en el uso de la aplicación del Corona App, que debemos también divulgar todo el tema de incapacidades, como es el tema de las incapacidades para los trabajadores. Adicional a eso, debemos también capacitar en medidas preventivas y de autocuidado y capacitar en el procedimiento en caso de síntomas. ¿Esto a dónde nos lleva todos estos temas? Debemos incluirlos en nuestro programa de capacitación. Estos son temas puntuales, temas que sí o sí debemos capacitar a nuestro personal. Cambios grandes entre resolución 666 y resolución 223. Con respecto al manejo de las situaciones de riesgo por parte del empleador que tenemos. La primera, implementación de una línea de atención prioritaria por parte del empleador. Súper interesante. ¿A qué nos lleva? Que esta línea de atención prioritaria por parte del empleador la debemos incluir en nuestro plan de comunicación del sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo. Generalmente, como he observado o cómo han diseñado su plan de comunicación, es un cuadro en Excel en donde se lista el tipo de información, el tipo de comunicación, se explica también
cómo o cuál es el método de divulgación. Ejemplo, si hablamos de la política en salud y seguridad en el trabajo, el método que decimos que por medio de las carteleras ubicadas en los diferentes sitios, en recepción, o también si las empresas tienen un video a la entrada, entonces así también se divulga la política. Entonces esos son los métodos. Y también se explica a quién se le divulga esa información. Asimismo, esta línea de atención prioritaria también debe aparecer en ese plan de comunicación del Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo para que ustedes lo tengan muy en cuenta. También nos dice que el empleador debe proveer facilidad de aislamiento temprano en casa antes de recibir los resultados. Importantísimo, el empleador debe facilitar el aislamiento, el tiempo de aislamiento de esas personas que presenten síntomas en forma temprana, es decir, enviarlo a su casa para que no siga contagiando a más personal esos días que de pronto ya está contagiado y está esperando los resultados. Esto lo debemos acordar con el empleador y dejárselo muy claro, porque esos días que no va a asistir presencialmente, deben coordinar con el trabajador si va a seguir conectado en forma remota desde su casa o cómo puede seguir trabajando antes de recibir los resultados. Y es muy claro, también dice que debe facilitar el aislamiento temprano, así el trabajador no tenga una incapacidad. El siguiente punto con respecto a estas situaciones de riesgo por parte del empleador, dice que el aislamiento de los casos confirmados será por 10 días. Ustedes recuerdan que anteriormente en la resolución 666 nos daban un aislamiento de 14 días. Bueno, en esta resolución 223 ya cambia a solo 10 días, lo restringe un poco. ¿Qué más tenemos? Nos dice que el empleador debe notificar a la ARL sobre los casos sospechosos y confirmados identificados a su empresa, así como exhortar a los empleados para que ellos también notifiquen a su respectiva EAPB. En la resolución 223 nombran esta sigla, pero no nos dice qué significa la sigla, así que quedamos un poco locos también. ¿Qué significa esa sigla de EAPB? Empresa Administradora de Plan de Beneficios. En otras palabras, ¿cuáles son las empresas administradoras del plan de beneficios? Las EPS, todo lo que tiene que ver con un régimen subsidiado y todo el sistema prepagado. Esas son nuestras empresas administradoras de plan de beneficios. Debemos tener muy en cuenta esta sigla porque la nombra en varios ítems. Entonces, un puntual acá. Debemos notificar a nuestra ARL cuando tengamos casos confirmados y asimismo debemos tener en cuenta o decirle a nuestro trabajador que debe reportar a su EPS o a su administradora de plan de beneficios donde esté afiliado. Muy importante. ¿Qué más debemos tener en cuenta? Los contactos estrechos que sean identificados a través del Centro de Contacto Nacional de Rastreo. Importante. Recuerdan que la línea que teníamos habilitada con la resolución 666 era la línea 192. En esta resolución 223 la línea que está autorizada es la línea 190, en donde generalmente las personas que demuestran contagio reportan a esa línea. Ahora debemos cambiar a la línea 190 para actualizar nuestro protocolo de bioseguridad. Adicional a esto nos dice que debemos notificar nuevamente a las empresas administradoras de plan de beneficios para que realicen el rastreo de contactos de los casos sospechosos. Todo esto que he nombrado va articulado con el PRAS. Creo que todos hemos visto esas campañas por televisión en donde nombran el PRAS. ¿El PRAS qué es? Es ese programa, esa medida complementaria que tiene el gobierno nacional para la parte de vigilancia de salud pública. Son todas esas campañas que realizan en la calle o que realizan por localidades tomando las muestras aleatorias a la población.
Ese es el PRAS. Entonces, todas estas medidas que hemos visto anteriormente de manejo de situaciones de riesgo por parte del empleador van ya articuladas con este programa del gobierno nacional. Y el PRAS significa estas siglas: pruebas de rastreo de aislamiento selectivo sostenible. ¿Qué pasa? Con todas estas pruebas de rastreo de aislamiento que hacen aleatorias, sacan las estadísticas de salud público a nivel nacional. Cuando nosotros en nuestro sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo hablamos de salud pública y tenemos información sobre el sitio donde estamos ubicados, que nosotros tenemos claro cuáles son las enfermedades más comunes que se pueden generar por salud pública en el lugar donde estemos ubicados, porque no es lo mismo las mismas enfermedades que se dan en Bogotá o que se pueden dar en el Amazonas o que se pueden dar en la costa o en la zona pacífica, no son las mismas. Entonces la parte de salud pública que debemos tener muy en cuenta en nuestro sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo, la sacamos o podemos investigarla, consultarla en las estadísticas de vigilancia de salud pública de nuestro país. Por medio de esas pruebas de rastreo de aislamiento selectivo sostenible, nuestro gobierno nacional está actualizando las estadísticas y nos suministran toda esta información para que nosotros la tengamos clara y podamos asimismo articular nuestro sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo. Ahora, hay un tema supremamente importante, álgido y que tiene muchas inquietudes con respecto a la toma de temperatura. ¿Qué pasa? Quiero mostrarles la resolución. En ningún momento nos dicen que eliminemos la toma de temperatura, todo lo contrario, lo nombra en varios ítems y ahorita se los voy a mostrar dentro de la resolución para que ustedes lo tengan claro, pero lo dejan a criterio propio. Si ustedes quieren seguir con esta medida o si quieren no enfocar tanto esfuerzo en esa toma de temperatura, sino enfocar ahora sus esfuerzos en la primera diapositiva, que son los criterios que han dado mayor énfasis para evitar esa transmisión o contagio de este virus. Les voy a mostrar la resolución 223, unos literales donde nombra puntualmente la toma de temperatura. Estamos ubicados, quisiera saber, escríbanme en el chat si están visualizando la legislación. Bueno, estamos en la resolución 223, exactamente en el numeral 4.1, que hace referencia a la parte de vigilancia de salud de los trabajadores en el contexto del sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo. Entonces, en el literal, el primer literal donde se nombra el tema es el literal D. Entonces, si ustedes ven acá, dice en el literal D: no permitir el ingreso o acompañamiento a las instalaciones de personas que presenten síntomas de gripa, cuadros de fiebre mayor o igual a 38 grados o síntomas de afección respiratoria. Entonces ahí nos ponen a pensar, si yo elimino la toma de temperatura, ¿cómo evito el ingreso de personas que tengan fiebre? Y en el otro literal puntual que lo nombra es el literal F. En el literal F nos dice: fomentar el autocuidado, especialmente el monitoreo de temperatura corporal y de síntomas respiratorios por parte de los trabajadores. Entonces, en ningún momento dentro de la resolución nos dice quiten la toma de temperatura, pero dejan la información a criterio propio si quieren seguir con ese control puntual o si ustedes lo quieren quitar. Ya se ha demostrado, muchos médicos nos están informando que ese control pues no es muy eficiente, pero la toma de temperatura sigue nombrada en la resolución 223. Ya lo dejan o lo dejo a criterio de cada uno si quieren seguirlo nombrando y si quieren seguir aplicando este control de intervención dentro de sus protocolos de bioseguridad o lo quieren eliminar. A grandes rasgos, estos son los cambios que tuvimos de la resolución 666 a la resolución 223. Ahora
quiero escucharlos a ustedes para resolver las inquietudes que tengan con respecto al tema. Hilda Marcela me está preguntando, ¿y la encuesta de síntomas? Hilda, excelente pregunta. La encuesta de síntomas sigue vigente. Entonces ahí viene nuestro otro punto. Dentro de ¿cómo hago una encuesta de síntomas? Pues lo primero, ¿cuáles son los síntomas más relevantes para saber si hago aislamiento temprano o no? Pues los síntomas más comunes que todos conocemos pues es síntomas de gripa, fiebre, pérdida de olfato, pérdida del gusto. Entonces, las encuestas de síntomas siguen vigentes, Hilda, con respecto a tu pregunta. Ahora sí, Diana, te escucho. Cuando tú tocaste el tema, digamos, de las incapacidades, esas incapacidades si van a ser, pues la pregunta que siempre surgía era que si iban a ser pagadas por la IPS. Ok, Diana. Bueno, en la resolución 223 no nombra a grandes rasgos lo del tema de las incapacidades. Sé que, y eso ha sido un tema álgido durante todos estos meses para nosotros como Salud y Seguridad, porque las EPS, hay EPS que no están pagando esa incapacidad. Pero el tema sigue igual de escueto con esta misma resolución 223, Diana. Las incapacidades, pues, las dejan a criterio de las EPS y siguen exactamente igual. Buenas noches. Buenas noches, Kathleen. Es decir que, ejemplo, para personal que tenga síntomas por más leve, se deberán aislar como mínimo los 10 días mientras que salga su prueba, y el empleador debe pues hacerse responsable de la totalidad del salario del empleado. Excelente pregunta, Kathleen. Excelente pregunta. ¿Qué pasa? ¿Qué nos dice la resolución 223? Que debemos hacer aislamiento temprano del trabajador apenas empiece a sentir síntomas, pero dejan a criterio del empleador si cubre esos días o no. Bueno, Kathleen, los 10 días que nos dice la resolución 223, esos 10 días de aislamiento se realizan una vez la persona tenga ya confirmado, o sea, tenga los resultados de la prueba. ¿Qué nos dice la resolución 223? Que debemos hacer aislamiento temprano de esa persona, pero una vez tengamos los resultados de la prueba, debemos esperar 10 días de aislamiento en casa. No sé si fui clara. Ok, es decir, que independientemente sea positivo o sea negativa, pues el trabajador, esos 10 días que estuvo como tal en aislamiento ya quedarían a conciencia de la empresa si quiere reconocer ese pago. Sí, Kathleen. Es decir, que no es obligación ni nada. No, en ningún momento nombra que sea obligación. Y en este caso, si por ejemplo los trabajadores demuestran síntomas de pronto mínimo por un día y dicen, no, yo no me quiero seguir aislando porque yo ya me recuperé, en este caso, la empresa qué alternativas o qué medidas puede tomar ante ese caso, teniendo en cuenta de que no todos los trabajadores quieren de pronto perder un día de pago. Pues, Kathleen, ese sería un riesgo. Es un riesgo permitir que una persona que tenga algún síntoma retorne a actividades y pueda generar un contagio mayor. Así esa persona pues diga que no quiere perder sus salarios en esos días, pero nos puede generar pues no sé, algo peor. Sí, porque nos puede contagiar a más empleados en ese término en que se empiecen a desarrollar los síntomas en forma pues mayor. Vale, muchas gracias. Listo. Perdón, buenas noches. Buenas noches, María Fernanda. El aislamiento es de 10 días a partir de una prueba evidente, ¿cierto? Sí. Pero si la empresa toma la determinación de no hacerle prueba y dejarlo aislado, ¿me hace referencia a que continúa 14 días o ahí cómo sería el manejo? Exacto, y toma la decisión de dejarlo aislado.
Pues ahí el problema es que nunca vamos a saber, María Fernanda, si realmente es un caso positivo o no, si no tenemos la evidencia de la prueba. No establece entonces si no hay prueba cuántos días serían, No, solo nos nombra que debemos tener un aislamiento temprano apenas identifiquemos síntomas en una persona. O sea, si la empresa quiere seguir cuidando la salud de sus trabajadores y si la empresa quiere seguir evitando la propagación del virus, pues obviamente debe seguir aplicando los mismos protocolos de bioseguridad, con la misma toma de temperaturas, con los aislamientos preventivos dado su momento, y pues diría yo que o sea, una empresa pues no puede tomar la decisión así a la ligera de aislar a una persona si no demuestra síntomas. Exactamente. Exacto, pero entonces la única diferencia que yo veo es como eso, que ya dejan como más a criterio de la compañía de si quiere o no tomar la temperatura, de si quiere o no dar un casillero, pero pues obviamente hay una contravención ahí porque obviamente toca seguir haciendo las encuestas de síntomas. Y pues, exacto, y para poder tener una encuesta de síntomas, pues obviamente tenemos o sea, lo que como empresas es hacer una toma de temperatura, o sea que claro. Hay una contravención ahí en la norma. Sí, es así, pero lo dejan ya a nuestro criterio. Claro. Sí, Johnny. Muchas gracias. Completamente de acuerdo. Buenas noches. Buenas noches, Enia. Ingeniera, una pregunta. Bueno, y sobre todo porque eres ingeniera, por favor explícame cómo es el tema de la renovación del volumen del aire 4 veces por hora. O sea, y más por ejemplo en una bodega que no tiene muy buena ventilación. O sea, ¿qué significa esa renovación versus la recirculación? Ok, cuando nos dicen que el aire debe tener una renovación de 4 veces por hora, ¿sí? Quiere decir que debemos estar recirculando el aire, o sea, el aire que está dentro, contenido de la zona donde estamos trabajando. Eso es un control de ingeniería puntual que debe reflejarse en nuestra matriz de identificación de peligros, si es el caso para la empresa de cada uno de ustedes, o sea, que le aplique. Sí, que las condiciones donde estemos trabajando definitivamente no nos dejen realizar una ventilación natural. Ese control de ingeniería, exacto, a ti te aplica perfectamente. Entonces, ¿qué quiere decir? Primero, que el sistema de circulación de aire debe tomar el aire de la zona exterior. Eso es lo primero que debemos tener en cuenta. Y que ese aire que tome de la zona exterior sea cambiado de nuestro ambiente de trabajo por lo menos 4 veces por hora. O sea, me toca abrir las puertas y cerrarlas mientras hago el cambio de ingeniería, el ajuste, pues, el control por ingeniería. Me toca estar abriendo y cerrando las puertas 4 veces por hora. Más o menos exacto, Enia. Algo así, es así, puntualmente. Okay. ¿Listo? Y en el tema de los filtros, o sea, las recirculaciones es lo que no está permitido, la renovación sí. La renovación sí. Exactamente. Nos dicen recirculación de aire, no podemos hacer porque realmente, o sea, y tienen toda la razón. O sea, si estamos encerrados en un sitio, ¿sí? Y estamos recirculando el mismo aire contaminado, pues no estamos haciendo absolutamente nada. Entonces, es eso, Enia. Listo. Mil gracias. No, con todo gusto. Ingeniera, buenas noches. Buenas noches, Carlos. ¿Cómo estás? Muy bien. Una preguntita. Gracias. En cuanto a esta resolución 223 del 2021, en el tema de medidas de bioseguridad, no nombra nada con respecto a las caretas y los overoles de antifluido, ¿cierto? Pues lo que nombra de elementos de protección personal no difiere mucho o casi nada de la resolución 666. O sea, lo que teníamos de elementos de protección personal desde la resolución 666 sigue exactamente igual, porque hay un numeral de elementos de protección personal. Pero se siguen utilizando y como exigirlos en las empresas. Sí, claro que sí. O sea, no quiere decir que ya no tengamos elementos de protección de bioseguridad, sino que en esta teleclase yo me enfoqué fue en los cambios de una a la otra.
Ok. Vale, muchas gracias. Con gusto, Carlos. Bueno, acá, Blanca Nubia me pregunta, Andrea, ¿es necesario seguir llevando estadísticas de temperatura diaria o simplemente se toma como medida de precaución? ¿Tú cómo lo manejarías? ¿Cómo lo manejaría yo? Yo les aconsejo que sigan con la toma de temperatura. Yo les aconsejo. Así los medios, las redes sociales nos digan que eso no sirve para nada, yo les aconsejo, y a las empresas que estamos asesorando, nosotros vamos a seguir con la toma de temperatura, porque si estamos llevando una encuesta de sintomatología, lo que decía Johnny, ¿cómo voy a demostrar cuál es la sintomatología de que no puedo dejar ingresar a personal que tenga temperatura mayor a 38 grados? O sea, no los voy a empezar a tocar con la mano. Tengo que seguir tomando la temperatura. Yo les demostré en la resolución 223 que sigue nombrando la toma de temperatura. Entonces, yo les aconsejo que sigan con esa medida de prevención, así no sea tan eficaz como la adecuada ventilación y como las otras tres. Limpieza y desinfección, ¿sí? Entonces, síganlo manejando así. Yo les aconsejo eso. Viviana López me dice, ingeniera, si quito la toma de temperatura y me hacen una auditoría. Bueno, Viviana, creo que ya respondí, ya aconsejé que sigan con la toma de temperatura, es lo mejor. O sea, si ya lo veníamos haciendo, pues sigamos con eso. Aunque si ustedes se dan cuenta, ella en las zonas públicas, por ejemplo como centros comerciales, ya no toman la temperatura para ingresar. Pero nosotros estamos hablando de sitios, de empresas que manejamos trabajadores y debemos hacer toda la vigilancia de su salud. Entonces, la parte de la toma de temperatura me parece que debe continuar. Sandra, creo que ya contesté a tu pregunta. ¿Debe quedar el registro diario de la encuesta de síntomas? Sí, Sandra, sigue con eso. María me pregunta, buenas noches, ¿cada cuánto se debe hacer la encuesta de síntomas? Diario. Bueno, exactamente. Eso debe ser diario, María. Y también para las personas que están trabajando en remoto debe ser diario. Eso sí lo nombra la resolución 223. Debe ser diario para las personas presenciales y también las personas que están en trabajo remoto. Sandra Forero, el ministerio menciona las recomendaciones de días de aislamiento. Sí. Ellos lo mencionan. Miguel Lania Bejarano me dice, buenas noches, referente a los datos que se piden al ingresar a las instalaciones de visitantes donde se verifican los síntomas, ¿ya no se debe hacer? Sí, eso se debe hacer. Y lo nombra, que debemos seguir con el registro encuesta de síntomas diario. Viviana Páez me dice, buenas noches, consulta, el suministro de tapabocas lo debe suministrar el empleador, también para personal de prestación de servicios. Eso no es, el personal de prestación de servicios debe contar con sus elementos de bioseguridad. No, el empleador no los debe suministrar porque es prestación de servicios. Diana, en ese orden de ideas, si las empresas no pagan los días de aislamiento, los trabajadores van a preferir ocultar sus síntomas. No hay garantías para el trabajador. Completamente de acuerdo, Diana. Por eso debemos sensibilizar mucho al empleador, porque el empleador finalmente es el que toma la decisión si va a cubrir esos días de aislamiento temprano o no. Entonces debemos sensibilizarlo. Esteban me pregunta, ¿la renovación de aire o cambios de aire se debe a que ciertos equipos o máquinas permiten esta función de acuerdo a las características técnicas calculando el volumen, alto, ancho y largo? Muy bien, Esteban, por tu información. Lady, buenas noches, ¿qué manejo se le da con relación a los trabajadores que le realizaron la prueba pero la EPS no entrega resultados durante los 10 días? Debemos buscar la forma, si nuestra EPS es muy demorada para entrega de resultados, ahí debemos buscar otra alternativa para una prueba más rápida. No podemos quedarnos esperando a que nos entreguen y la persona de pronto no está contagiada y la tenemos en aislamiento temprano. Entonces debemos buscar una opción de una prueba pues más rápida. Olga me pregunta, si una persona tiene comorbilidades, ¿se le puede pedir que vuelva a realizar trabajo presencial usando tapabocas quirúrgico?
Bueno, la resolución 223, Olga, es clara cuando dice que debemos buscar alternativas de personas que tengan comorbilidades. Primero, el uso de tapabocas quirúrgico. Segundo, mirar cómo lo podemos reubicar en alguna, si es presencial, si no hay ninguna otra forma, si es presencial, entonces en un sitio donde no tenga tanto contacto con muchas personas. Pero si podemos evaluar la forma en que esa persona pueda trabajar en forma remota, pues mucho mejor. Guillermo me pregunta, ¿los visitantes sigo tomando la temperatura corporal? Sí, Guillermo, o sea, yo les aconsejo que sigan. Estamos hablando de actividades laborales, de trabajadores. Yo les aconsejo que sigan con esa medida. Dani me pregunta, pero si la prueba sale positiva y se realizó de manera particular, las EPS no las validan. Bueno, pues yo he tenido casos puntuales en donde sí, la EPS me ha validado la prueba y no he tenido ningún problema. Se debe mantener el cambio de ropa, es decir, que el trabajador llegue al lugar de trabajo, se ponga su uniforme. Sí, claro que sí, se debe mantener eso. O sea, que el trabajador haga su cambio de ropa, o sea, eso se debe mantener porque es una medida preventiva para evitar el contagio. Anabel, ¿se debe actualizar el documento del protocolo de bioseguridad? Sí, Anabel, eso, mejor dicho, eso lo debemos hacer, eso es el primer paso. Ya tenemos claro cuáles son los puntos que debemos tocar álgidos dentro de nuestro protocolo de bioseguridad, entonces desde mañana mismo debemos actualizarlo. Jairo me pregunta, las EPS hacen la prueba más barata, pero eso sale negativo. Bueno, Jairo, no en todos los casos. He tenido casos que las EPS y me han salido positivos los trabajadores. No en todos los casos aplica. Bueno, espero que... Señora. Una consultita. Sí, Nayira. Una consulta, para la modificación del protocolo, ¿hay que hacer alguna gestión del cambio o simplemente uno modifica y le cambia la versión al documento? Solo le cambias la versión al documento y listo. Ya si, por ejemplo, vas a hacer un control de ingeniería por adecuada ventilación o algo así, pues ya debes hacer gestión del cambio porque pues está incluido tecnología, está incluido proceso, ¿sí? Pero si es solo el cambio del documento como tal, únicamente le cambias la versión y listo. Bueno, muchachos, espero que haya podido ser lo más práctica posible, que haya podido responder a todas sus inquietudes y pues fue un gusto compartir nuevamente con cada uno de ustedes. Recuerden, mañana tenemos la segunda parte de indicadores del sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo de 8 a 9 de la noche. También los esperamos. Para las personas que aún no se han unido a nuestra comunidad digital en Telegram, por favor, únanse. Ahí estamos compartiendo toda la información de todas nuestras teleclases y en nuestro canal de YouTube también. Síganos en nuestras redes sociales y nos vemos mañana de 8 a 9 en Indicadores SST. Es un tema supremamente interesante. Entonces los espero. Muchas gracias y que descansen. Chao, chao. Ingeniera. Gracias, ingeniera. ¿Dónde queda esta clase? En nuestro canal de YouTube. ¿Dónde queda la clase? En nuestro canal de YouTube, SECAM Consultores. Ok. Que estén muy bien. ¿Y el de indicadores también está grabado? Todos los indicadores, la primera parte está grabada en nuestro canal de YouTube y mañana es la parte 2. ¿No me escucha? Ok, ingeniera, gracias. Con gusto, que estén muy bien. Ingeniera, ¿me escucha? Sí, Johnny. Ingeniera, una pregunta, ¿cómo puedo hacer, usted me puede de pronto regalar el enlace para unirme y estar pues al tanto de todas las capacitaciones? Sí, claro que sí, Johnny, claro que sí. Ya lo coloco acá en el chat para que ustedes se puedan unir a nuestra comunidad digital. Muchas gracias. Con todo gusto, que estén muy bien.